Hola, en ese video analizaremos la actividad 5 propuesta para el curso de Relaciones y Álgebra del ciclo diversificado. En esta actividad se utilizan modelos matemáticos aplicados a situaciones de un contexto real y se hace conexión de la matemática con la química, la física y con las ciencias sociales. Además, se enfatiza la utilidad de las funciones exponenciales y logarítmicas para resolver problemas que son muy importantes para la humanidad, como por ejemplo, determinar la edad de fósiles encontrados o la fecha de escritura de un manuscrito antiguo. El carbono 14 es un isótopo radioactivo del carbono y fue descubierto por Kamen y Rubin en 1940. Alrededor del año 1950, el químico Willard Libby diseñó un método para usar el carbono 14 como medio para determinar las edades aproximadas de fósiles, y Libby ganó el Premio Nobel de Química en 1960 por su trabajo. El isótopo carbono 14 se produce de forma continua en la atmósfera. La relación entre la cantidad de carbono 14 y el carbono ordinario en la atmósfera parece ser constante. La cantidad proporcional de carbono 14 presente en todos los organismos vivos es la misma que en la atmósfera. Cuando un organismo muere, cesa la absorción de carbono 14 y la concentración del isótopo decrece conforme va transformándose en nitrógeno 14 por decaimiento radioactivo, y de esa forma, al comparar la cantidad presente de carbono 14 con la relación constante encontrada en la atmósfera, es posible estimar la edad del fósil. Aquí aparece esquematizado ese método. Los organismos vivos absorben carbono 14. Cuando muere, una pequeña porción del fósil es incinerada y convertida en gas dióxido de carbono. El carbono 12 es estable, el carbono 14 es inestable y por lo tanto decae en nitrógeno 14, emitiendo un electrón. Un contador de radiación registra el número de electrones emitidos y, como el carbono radioactivo se desintegra con una velocidad conocida, es posible determinar la edad de un fósil midiendo la cantidad de carbono 14 que contiene. El método se basa en la vida media del carbono 14 radioactivo. Esta es de aproximadamente 5.730 años. Por lo tanto, a los 5.730 años de muerto, la cantidad de carbono 14 en los restos se ha reducido a la mitad. Así, al medir la cantidad de radioactividad en una muestra de origen orgánico, se calcula la cantidad de carbono 14 presente en el material y eso permite calcular la fecha de la muerte del organismo correspondiente. El método del carbono 14 ha sido utilizado para datar manuscritos antiguos, muebles de maderas encontrados en tumbas egipcias, la tela del sudario de Turín y las envolturas de lino tejido de los manuscritos del Mar Muerto. Esta es una técnica fiable para determinar edades de muestras orgánicas de menos de 35.000 años de antigüedad. Esto porque al cabo de 2 vidas medias, cerca de 11.460 años, queda una cuarta parte del carbono 14, y después de 3 vidas medias, cerca de 17.190 años, queda apenas una octava parte, cantidades que son cada vez más difíciles de detectar. La situación planteada
ocurrió en la caverna de Lascaux, en Francia, un sitio con unas extraordinarias pinturas prehistóricas. La caverna fue descubierta por algunos jóvenes el 12 de septiembre de 1940 y al finalizar la Segunda Guerra Mundial se facilitó la visita al público. Pero en 1963, debido al deterioro ocasionado por la presencia del público, se cerró la caverna para proteger las pinturas. Para empezar, hay que calcular la constante de decaimiento radioactivo K a partir del conocimiento de la vida media del carbono 14. De acuerdo al modelo dado, la cantidad de carbono 14 después de 5.730 años es la mitad de la cantidad inicial, que a la vez es la cantidad inicial multiplicado por la exponencial de 5.730 multiplicado por K. Si simplificamos a cero y tomamos logaritmo, tenemos 5.730K es igual a logaritmo de 1/2, que es igual a menos logaritmo de 2, y por lo tanto el valor de K es menos logaritmo de 2 dividido por 5.730, lo que es aproximadamente menos 0,000120968. Esa es la constante de decaimiento radioactivo del carbono 14 y fue calculado a partir del conocimiento de la vida media del carbono 14. Reemplazando el valor de K en el modelo, tenemos que A es A0 multiplicado por la exponencial de ese valor de K encontrado multiplicado por T. Esto permite calcular la cantidad de carbono 14 en cualquier instante t. Debido a que la concentración del carbono 14 en la madera encontrada es el 14,5% de la encontrada en los árboles cercanos a la caverna, entonces podemos plantear la siguiente ecuación. A es 14,5% de la cantidad inicial, A0, pero por el modelo, A también es A0 multiplicado por la exponencial del valor de K encontrado multiplicado por T. Simplificando A0 y tomando logaritmos, tenemos que menos 0,000120968T es igual al logaritmo de 0,145. Y utilizando una calculadora o una hoja de cálculo, tenemos que eso es aproximadamente menos 1,931. Con eso podemos calcular el valor de t, el tiempo. En ese caso, t es aproximadamente 15.962,9 años. En otras palabras, la madera encontrada en la caverna tiene aproximadamente 15.963 años. Ahora podemos utilizar la estrategia anterior para resolver ese problema. El papiro Rhind contiene mucho de lo que conocemos hoy acerca de la matemática de los antiguos egipcios. Un análisis químico de una muestra del papiro determinó que él contiene aproximadamente el 64% de su carbono 14 original. Calcule la edad aproximada del papiro Rhind. Es recomendable que los estudiantes busquen en Internet información acerca de la cantidad de carbono 14 contenidas en objetos que son importantes y con eso puedan calcular la edad de dichos objetos. Visítanos en nuestra página web www.reformamatemática.net. Estamos en Facebook, en Twitter y en nuestro canal de YouTube. Usted puede encontrar este y otros videos relacionados con el proyecto Reforma de la Educación Matemática en Costa Rica. Gracias y nos vemos.